Las papas se producen actualmente en casi todo el mundo, excepto en los polos. Se presume que su domesticación ocurrió en un periodo hace unos 7.000 a 10.000 años en la zona actual de Perú. Su siembra se fue extendiendo poco a poco por toda América. A mitad del siglo XVI, los españoles que llegaron a este continente se las llevaron a Europa y de ahí fueron a dar al mundo entero. Actualmente es uno de los productos alimenticios más consumidos en todo el globo. Por un lado, la alimentación depende mucho de este alimento y por el otro, he leído que no se recomienda su ingesta para diabéticos. ¿Son saludables o no? ¿Qué podemos hacer para aprovechar lo mejor de este alimento? Algo curioso de las papas es que forman parte de una plantita completa cuyo fruto no es comestible. La papa en sí es un tipo de tallo que crece subterráneo y se halla engrosado como una adaptación para funcionar como un órgano de almacenamiento de nutrientes. Las papas pueden comerse hervidas al horno o fritas. Con frecuencia se sirven como guarnición o tentempié. Entre los productos más populares de papas están las papas a la francesa y las papas fritas, así como la harina de papa. Hay estudios epidemiológicos que muestran una posible relación entre el consumo de este alimento y obesidad, diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en defensa de las papas, los resultados de estos estudios son algo contradictorios y no todos los artículos dan suficientes detalles sobre los métodos de cocción que se utilizaron. Lo que sí podemos decir, sin lugar a dudas, es que la papa nos da sensación de saciedad más rápido que otros alimentos ricos en almidón como la pasta y el arroz. Pero vamos por partes. Comencemos con las cualidades positivas de la papa. El 2008 fue designado por la ONU como el Año Internacional de la Papa precisamente por sus cualidades alimenticias. Además, para producir 1 tonelada de papa solo se requieren 0.06 hectáreas de tierra, mientras que el arroz y el trigo requieren 4 y 6 veces más superficie respectivamente. La papa y el trigo también requieren mucho menos agua que el arroz, y la papa es la que tiene la menor huella de carbono de los tres. Las papas son una fuente importante de micronutrientes como vitamina C, vitamina B6, potasio, hierro y folato. Además, aportan una cantidad significativa de fibra a la dieta si se consumen con cáscara. Pero tal como ocurre con otros alimentos, el contenido final de nutrientes se va a ver afectado por el método de cocción utilizado. Como hemos platicado, por ejemplo, respecto al brócoli, al hervir las papas, los nutrientes que se pueden disolver en el agua migran a esta. En cuanto a proteína, si comparamos la cantidad que contienen las papas contra el trigo, el arroz y el maíz, las papas son las que menos contienen, pero la poca proteína que contienen es de mayor calidad porque contiene 19 aminoácidos distintos, incluyendo una gran cantidad de lisina, metionina, treonina y triptófano. Recuerda que los aminoácidos son útiles porque estos ladrillos construyen las proteínas. En la papa, la proteína que en mayor cantidad se encuentra es la patatina. A esta proteína se le asocian efectos positivos sobre la salud humana. Se considera que actúa como antioxidante y como regulador de colesterol y presión arterial. Los humanos hemos clasificado las distintas proteínas alimenticias por razones funcionales. En una clasificación en particular, el estándar es la proteína de huevo. Es decir, esta es la que se considera en esta clasificación como la proteína de mayor calidad y se le asigna un valor biológico relativo de 100. De acuerdo a esta clasificación, la proteína de la papa tiene un valor biológico de 90, mientras que otras fuentes de proteína vegetal, como la soya, llega a un valor relativo de 84, mientras que los frijoles solo llegan a 73. Además, la proteína de la papa puede utilizarse como sustituto de los productos derivados del trigo para así evitar las alergias que desencadenan. En cuanto a la digestibilidad, el huevo y la proteína de papa coinciden en un 98%, mientras que la soya tiene un 96%, el trigo 91% y el maíz 85%. Es posible que con el paso del tiempo veamos que las proteínas de la papa se comiencen a emplear cada vez más en la industria alimenticia por estas propiedades. Potasio. En algunos estudios como este, se encontró que de hecho la papa es la fuente principal de potasio en la dieta de la población australiana. Una dieta rica en potasio se considera importante para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De igual manera, reducir el consumo de sal y aumentar el de potasio posiblemente contribuya a prevenir la demencia. Antioxidantes. Las papas contienen diversos antioxidantes, sobre todo en su cáscara.
En las papas morada y roja principalmente hay polifenoles, un tipo de antioxidante que en gran medida es la razón por la cual el café y el aceite de oliva extra virgen nos caen muy bien. El principal polifenol que encontramos en las papas es el ácido clorogénico. Más o menos una tercera parte del contenido total de polifenoles de las papas es otro compuesto llamado catequina. Este se encuentra más presente sobre todo en la papa morada. En las papas amarillas encontramos luteína, que es un carotenoide antioxidante. Los carotenoides se asocian con una potencial mejora a la salud ocular. Es momento de hablar de los puntos delicados de las papas. Toxicidad. Las papas pueden contener glicoalcaloides. Estos son una clase de fitonutrientes tóxicos producidos por las papas como una defensa natural contra insectos y otras amenazas. De hecho, pueden tener efectos nocivos en los humanos en grandes cantidades, aunque en pequeñas dosis se les asocia propiedades antibióticas y efectos reductores del azúcar en sangre y el colesterol. Cuando una papa germina, su contenido en glicoalcaloides comienza a aumentar. Esto quiere decir que comer papas germinadas puede provocar la ingestión de cantidades excesivas de estos compuestos. Los síntomas suelen aparecer entre unas horas y un día después de la ingesta. En dosis bajas, el consumo excesivo de glicoalcaloides puede provocar vómitos, diarrea y dolor abdominal. Cuando se consume en cantidades mayores, puede provocar hipotensión, pulso acelerado, fiebre, dolores de cabeza, confusión y en casos extremos inclusive la muerte. De hecho, hay estudios pequeños que sugieren que comer papas germinadas durante el embarazo puede aumentar el riesgo de defectos congénitos. Los glicoalcaloides se concentran especialmente en las hojas, flores, ojos y brotes de la papa. Además de los brotes, los daños físicos, el enverdecimiento y el sabor amargo son tres signos de que el contenido de glicoalcaloides de una papa puede haber aumentado drásticamente. Eso significa que es preferible desechar los brotes, los ojos, las partes verdosas de la papa, así como las zonas magulladas para reducir el riesgo de toxicidad. Cuando una papa se pone verde, no es porque se haya enojado como Hulk. Se debe a que ha comenzado a producir clorofila para absorber luz solar. La clorofila no tiene nada de malo, pero sirve como un marcador visual. Cuando aparece la clorofila, podemos suponer que en la papa ha aumentado sensiblemente el contenido de glicoalcaloides. Pelar y freír la papa puede ayudar a reducir los niveles de glicoalcaloides, pero hervir y hornearlas parece tener poco efecto. Dicho lo anterior, no está del todo claro si estas recomendaciones de retirar ciertas partes de las papas son suficientes para protegerte de la toxicidad de los glicoalcaloides. Es por eso que el Centro de Toxicología sugiere que lo mejor es desechar las papas que hayan brotado o que te volteen a ver con esos ojos verdes. Papas como alimento para diabéticos, ¿sí o no? El contenido de carbohidratos en las papas oscila entre el 60 y el 80% del peso seco y se conforma principalmente de almidón. También contiene azúcares simples en pequeñas cantidades, sacarosa, glucosa y fructosa. El gran pero que tienen las papas es que su índice glucémico es relativamente alto. Ya hemos explicado en otros videos que esto significa que se trata de un alimento que provoca un pico rápido de azúcar y es por eso que las papas han sido consideradas como inadecuadas para personas diabéticas. Afortunadamente, se ha identificado que enfriar las papas después de cocinarlas puede disminuir su índice glucémico hasta un 25%, ya que, como también sucede con el arroz, el almidón al enfriarse se modifica de manera que ya no se puede digerir fácilmente por el intestino delgado. Este almidón resistente, así se le llama, de hecho se considera un buen prebiótico y funciona de manera similar a la fibra soluble y fermentable. Ayuda a alimentar las bacterias buenas del intestino grueso y aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Hay investigaciones que sugieren que el butirato puede ayudar a prevenir y tratar el cáncer de colon, aunque hay que aclarar que este es un tema un poco complicado porque depende en gran medida del tipo de bacterias buenas que cada individuo tenga en su intestino grueso. Volviendo al almidón resistente, hay estudios que sugieren que puede ayudar a perder peso, beneficiar la salud del corazón, mejorar la gestión del azúcar en sangre, la sensibilidad a la insulina y la salud digestiva. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Quiere decir que la preparación de las papas
puede hacer o que sean un alimento de alto índice glucémico que no se recomienda a los diabéticos, o que sea un alimento que de hecho puede ayudar a regular el azúcar en sangre. La cocción o el calentamiento prolongado destruyen la mayoría de los almidones resistentes, aunque se puede recuperar parte de este almidón resistente de algunos alimentos si los dejas enfriar después de cocinarlos. Este es el caso tanto del arroz como de la papa. Afortunadamente, en el caso de la papa te la puedes comer fría sin problemas. El almidón de papa, que es un polvo que se puede comprar en la tienda, es rico en almidones resistentes. Quizás no lo sabías, pero este material se agrega a algunos alimentos procesados para darles cuerpo. Por ejemplo, se hace con ciertos preparados de yogur y smoothies. También hay gente que se lo agrega intencionalmente a algunas comidas. Hay un estudio en el que se comparó la cantidad de almidón resistente en papas fritas, las delgaditas y las francesas. Aparentemente el proceso que más aumenta el almidón resistente es primero deshidratar la papa y luego freírla como papa a la francesa. El estudio realizó esta fritura con aceite de oliva. Ahora, como recordarás, en este canal hicimos un video sobre las freidoras de aire y cuestionamos si su uso era saludable. Obviamente me puse a buscar a ver si alguien ya había analizado qué sucedía con estos equipos al preparar las papas, tomando en cuenta el tema de los almidones resistentes. Los estudios en alimentos en general no usan muestras particularmente grandes y hay detalles que a veces no nos dicen de manera clara. En este caso, no nos especifican el grosor de los cortes de las papas, que de hecho fue algo de lo cual muy atinadamente uno de ustedes me hizo la observación precisamente en el video de las freidoras de aire. Pero bueno, de acuerdo con este estudio, el uso de la freidora de aire aumentó la creación de almidones resistentes. Y de hecho, para temas sensoriales, que sí son importantes si es algo que nos vamos a comer, la preparación mejor evaluada fueron las papas en las siguientes condiciones: 180 Celsius y 21 minutos, o entre 190 y 200 Celsius y 18 minutos. Recuerda que no todos los equipos son iguales. Hace unos segundos te mostré el equipo específico que ellos utilizaron. Entonces, en resumen, la cocción de la papa en agua le va a retirar nutrientes como ciertas vitaminas y nos va a dejar un alimento con un alto índice glucémico. No hay manera de que las vitaminas que se fueron en el agua las podamos volver a meter a las papas. Pero si metemos al refri por varias horas este preparado antes de comerlas, sí nos va a regresar algo del almidón resistente. En este mismo tema del almidón resistente, hay un estudio en el que primero se deshidrató la papa y luego se puso a freír en aceite de oliva, encontrando que este es un buen método para obtenerlos. Y finalmente, hay otro estudio en el cual se identificó que los mejores resultados en la freidora de aire estaban entre 180 y 200 Celsius y entre 18 y 20 minutos. Estos son estudios pequeños con limitantes. Ojalá con el tiempo haya más grupos de investigación que hagan análisis en este tema para que tengamos resultados más robustos. Recuerda que lo que dice un estudio científico debe ser desafiado por otros estudios científicos, mejores, más amplios y más rigurosos. Siempre es posible que lo encontrado hoy, mañana pueda ser complementado o refutado. Así exactamente es como funciona la ciencia. Así que ahora sabes cuáles son los puntos buenos y cuáles son los puntos más cuestionables de las papas. Y además tienes algunas ideas de qué investigar sobre este tema o qué podrías hacer con respecto a los puntos negativos de este alimento para tratar de darles la vuelta. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.